Llegamos a ese momento del día que buscamos todos juntos encontrarnos con nuestro Dios, compartir ese mensaje de salvación y sobre todo una lectura apropiada de la palabra de Dios para seguir caminando a través de estos encuentros espirituales por varias razones. Una, por el origen de la Biblia, su inspiración, y otra, para qué fue inspirada, es decir, para la enseñanza, para nuestro crecimiento espiritual. Me gusta comentar y sobre todo me gusta pensar el gran regalo que Dios nos ha hecho al permitir que podamos tener la Biblia para que no nos distraigamos con contenidos o imágenes sobre Dios que no se corresponden con la realidad. Nos encontramos, lo hemos dicho, lo hemos comentado, en toda la serie del libro de los Hechos del Espíritu. Nos encontramos en la propagación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Tenemos a Pablo. A Pablo lo tenemos protegido por Dios, porque Dios no se cansa nunca de amarte o de estar contigo. Y finalmente, la obra que Pablo realizó es sobre todo un fruto del Espíritu. Sin el Espíritu es imposible agradar a Dios. Y a Dios no se le agrada porque cometamos o no cometamos errores. A Dios se le agrada cuando Dios es nuestra admiración, cuando Dios es el centro de los momentos espirituales de nuestra vida, el centro de nuestro proyecto de relación con Él. Y Pablo fue un personaje que estuvo en manos de Dios, a pesar, como vamos a ver hoy, que continuó su juicio, que continuó su camino entre los diferentes estamentos del Imperio Romano, porque había sido acusado por el grupo de dirigentes judíos. Recordando el valor del programa anterior. Entonces el tribuno despidió al joven, después de ordenarle que a nadie contara que le había informado de estas cosas. Pablo al tribuno, envió a un joven, al sobrino, a un joven para que le explicara los motivos de la acusación de los rabinos, de los maestros de la ley, e informó de que Pablo estaba siendo acusado de forma incoherente por los dirigentes de aquel momento. Hoy va a pasar del tribuno al gobernador. El que gobernaba en ese momento en la región era Félix, nombrado por su nombre en el libro de los Hechos del Espíritu, tal vez porque era bien conocido por todos aquellos que vivían en la región de Judea. El tema de hoy va a desarrollarse en el libro de los Hechos del Espíritu, capítulo 23, del 23 hasta el 30. Comenzamos la lectura. Dice, llamó, estamos hablando del tribuno, a 2 capitanes y les dio estas órdenes. Para las 9 de la noche, tened preparados 200 soldados de infantería, 70 de caballería, 200 lanceros, que tenéis que ir
a Cesarea, lugar donde estaba el gobernador Félix. Me llama mucho la atención que para transportar a una persona, el procurador necesite montar 3 compañías y además le da la orden, proveer también cabalgadura para que los monte Pablo y que lo lleven a salvo al gobernador Félix. Escribió además una carta en estos términos. Claudio Lisias saluda a su excelencia el gobernador Félix. A este hombre lo habían prendido los judíos y lo iban a matar. Al enterarme yo de que era ciudadano romano, fui con la tropa y se lo quité de las manos. Los ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios de importancia y esos privilegios no podían ser abolidos, al igual que Jesús. Pablo no tuvo un juicio justo. Al igual que Jesús, Pablo fue maltratado, en primer lugar, por los conciudadanos que compartían la misma religión que Pablo había tenido, hasta encontrarse con Jesús en el camino de Damasco. Al decir Pablo que era un ciudadano romano, las cosas cambiaron completamente, porque ahora tenía derecho a un juicio, ahora tenía derecho a ser protegido por las estructuras del imperio. El texto nos continúa diciendo, decidido a averiguar el crimen de que lo acusaban, le mandé al Consejo Judío. Me resultó que las acusaciones se referían a cuestiones de la ley judía, pero no a delitos que merecieran la muerte o la prisión. Uno de los delitos que sí que llevaba a un ciudadano romano o judío ante un juicio con cárcel o muerte era el delito de sedición. Es decir, intentar usurpar la función del gobernador, la función del imperio romano y todas sus estructuras. Jesús fue acusado exactamente del mismo delito, entre más de los 100 que se cometieron para Jesús. Y ahora Pablo. Pablo está siendo acusado de la misma manera. A Pablo se le dice que no tiene, o el gobernador no encuentra delitos para que el ciudadano romano Saulo de Tarso fuese ajusticiado por el imperio. El único error que Pablo había cometido, del cual se sentía profundamente integrado y agradecido a Dios, fue haber predicado continuamente el Evangelio de Salvación. Y Pablo no cansó ni cesó en su empeño de ser un testimonio vivo de Dios para los hombres. El proceso va a continuar. Se ha puesto en marcha a toda esa gran cantidad de situaciones del ejército y el gobernador dice que no hay ningún delito de sedición. Por lo tanto, lo manda a un estamento superior porque Pablo había apelado al sistema jurídico que lo protegía. Al ser informado de que se preparaba un atentado contra este hombre, te lo remito sin tardanza y notifico a sus acusadores que formulen sus quejas ante ti. Cuando un sistema jurídico funciona, hay mucha más protección para la persona acusada.
y viendo la incapacidad que tenía el procurador de resolver el problema de Pablo, lo manda directamente al gobernador y pide a los que le acusan que se presenten ante él y sean capaces a demostrar lo que ante su propia persona no habían sido capaces de hacerlo. El delito de Pablo, acabamos de comentar, era ser un predicador poderoso del Evangelio, sin limitación, sin tiempo, sin horas. Después de encontrarse con Jesús cerca de su casa, dedicó su vida y su existencia a compartir con otros lo que Jesús le había dicho en el camino. Ahí es donde Pablo se convierte en un personaje mítico del comienzo del cristianismo. ¿Cómo continúa la escena? ¿Cómo continúa el proceso? La segunda parte son los versículos del 31 hasta el 35, que dice lo siguiente. Siguiendo las órdenes recibidas, los soldados tomaron a Pablo y lo condujeron de noche hasta Antíopatres. Posiblemente la noche, que sirve para muchas cosas, pero sobre todo sirve para que la oscuridad proteja el traslado de Pablo al estamento superior. Al día siguiente lo dejaron con los de caballería y se volvieron al cuartel. El grupo llegó a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y presentaron a Pablo. La leyó y preguntó de qué provincia era. Averiguando que era de Cilicia, le dijo, te daré audiencia cuando se presenten tus acusadores. Y mandó que se quedara detenido en el palacio de Herodes. No sé si la traducción detenido es correcta o retenido, ya que todavía estaba en el camino de la presunción sobre los delitos que sobre él se ejecutan. Pablo fue sin ninguna duda un hombre que estableció unos vínculos especiales con Cristo y no le importó su vida, le importaba llevar el mensaje de salvación a tantas y tantas personas que tuvieron el privilegio de cruzarse en la vida de Pablo y Pablo cruzarse en la vida de ellos. Momentos de oración son los momentos que tenemos en estos instantes. Tras haber analizado este procedimiento de Pablo, Pablo se sentía muy orgulloso de no ser entendido ni aceptado simplemente por predicar el Evangelio de Dios. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. A ti, Señor, te damos las gracias. A ti, Señor, te bendecimos, Señor, para que restablezcas una relación personal en nuestra vida y podamos seguir caminando juntos. Gracias, Padre amado, por todas tus bendiciones y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo dudes. Nuestra intención es seguir caminando juntos y nuestra intención es poder compartir contigo momentos especiales de adoración. Que el Señor te bendiga y te guarde en este final de día para que podamos restablecer las fuerzas y podamos seguir caminando junto a Jesús, porque es la gran necesidad de nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos encontramos en el siguiente programa.